Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor. Continuamos con este quinto encuentro virtual en torno al diplomado sobre hermenéutica y pastoral bíblica. Vamos a fijarnos en esta semana, en un primer momento, en el aspecto de la predicación, tanto para laicos como para los sacerdotes. Vamos a ver esos tres elementos que son como nuestras herramientas metodológicas: la parte literaria, la tradición y el magisterio. Hemos visto que de las cosas que estamos intentando comprender, vamos a este aspecto, es la celebración de la palabra y la homilía. Vamos a hacer al final de este encuentro virtual, vamos a intentar hacer como una recapitulación práctica, que el momento de la práctica de la noche, nosotros vamos a mejorar, vamos a hacerlo así como hemos venido haciéndolo con el grupo que se acerca. No solamente nos quedamos en esta información virtual, sino que la intentamos hacer nuestra de diferentes modos. Vamos entonces si se fijan, siempre vamos a cruzar la parte hermenéutica, esos aspectos técnicos, con la parte ya de la vida de la iglesia. Fijémonos un poco en el esquema de la exégesis teológica. Hemos dicho que nosotros estamos dentro del análisis literario. Vemos elementos narrativos, elementos semióticos, y por supuesto dentro de los semióticos vemos lo discursivo, lo lógico y lo semántico. Esa es como la parte técnica. Los demás aspectos, que son la diacronía y otros acercamientos, eso obviamente requiere una profundización ulterior, y esos son aspectos que complementan una exégesis realmente católica. Esta parte del análisis literario nosotros la vamos a enriquecer con datos de la tradición y el magisterio. Para esto necesitamos el acceso digital a la Biblia Clerus. Por eso es necesario que esa herramienta la vayamos como no solamente conociendo, es importante saberla usar. Veamos entonces esto que queremos dar para todos nosotros. En un cuarto elemento sobre la pastoral bíblica, la Dei Verbum propone lo siguiente. Dice: ministros de la palabra, capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la Escritura. Y esto nosotros somos conscientes de tres aspectos de cómo nos alimentamos. En un primer momento, nosotros vemos que el laicado, ese es quizás el objeto de esta formación, ayudarle a los laicos a tener más herramientas. Vemos que aman y les gusta la Sagrada Escritura. Ellos comparten, enseñan, escuchan, leen y por supuesto estudian. Quizás hasta hace poco tiempo lo han hecho solo con las luces que han tenido ustedes de modo espontáneo. Hoy nosotros estamos intentando capacitar, así es el segundo aspecto, en las hermenéuticas bíblicas. Esto supone asumir la formación bíblica más especializada. Por eso usted va escuchando cosas más técnicas, desde la introducción a la Biblia a esta parte que es más técnica, son métodos de análisis. Entonces eso ya es más especializado. Esto nos permite, por supuesto, acceder a diferentes formas de acercamientos sincrónicos y diacrónicos. Decíamos que lo sincrónico es el texto como tal. Eso es lo que normalmente todos nosotros empleamos. Y la parte diacrónica ya requiere revistas, artículos, leer varios idiomas y por supuesto otras técnicas que son como la historia de la redacción, las variantes textuales, la crítica textual, etc. ¿En qué consiste realmente ese alimento de la palabra? Hay tres cosas o cuatro que son muy interesantes de entender. No es solamente la parte técnica. Aquí se subraya el testimonio del que predica, el compromiso, la espiritualidad y por supuesto el servicio.
Hemos dicho nosotros que se sirve o sirve la persona que ama. Cuando nosotros realmente amamos a alguien, le servimos. Nosotros normalmente intentamos promover el bien de los seres que amamos. Estos 4 elementos son bonitos porque el alimento no solamente es teoría, es ver en el que predica, es darnos cuenta que está realmente comprometido, es saber que es una persona orante y que vive en gracia, y por supuesto que es una persona involucrada en la vida pastoral de la parroquia. Aquí tenemos ya los esquemas subrayados de las lecturas. Aquí nosotros encontramos con los esqueletos de la liturgia de la palabra del domingo 25. Vemos al profeta Amós en la primera lectura, el Salmo 112, después la carta a Timoteo y por supuesto ya el capítulo 16 de San Lucas. Es muy interesante cuando nosotros nos fijamos especialmente en la parte amarilla. Ahí encontramos los vínculos literarios, tanto con Amós, con el Salmo y en su momento también con Timoteo. Esos son vínculos que es importante saber leer, decíamos en su momento. Hay que leer desde el análisis del Evangelio, vamos a la primera lectura, después al Salmo como respuesta al profeta Amós, y en un segundo momento, como ampliando nuestra reflexión, vamos a fijarnos en Timoteo, la carta de San Pablo a este joven obispo. Enseguida nosotros ya tenemos, después de hacer una lectura de los diferentes esquemas o de la estructura de los textos, nosotros colocamos acá las lecturas respectivas. Esto en su momento tiene 2 funciones. La parte que es para elaborar un comentario bíblico al final y por supuesto para la elaboración de las municiones. Estas indicaciones que aparecen arriba ya para nosotros son luces grandes que nos permiten cotejar si la lectura que hemos hecho es acertada o no lo es. Y arriba encontramos también la parte de la munición de entrada. Esa, cuando tenemos las 4 municiones elaboradas, hacemos una síntesis bastante precisa, lo más sobre posible, que no parezca que es una mini homilía, sino que ya en sí misma indica como lo esencial de la liturgia de la palabra. El Evangelio nos va a revelar también la riqueza de toda la estructura. Si nos fijamos, nosotros vamos a darnos cuenta que básicamente el Señor dice a sus discípulos, aquí está en verde, Jesús les enseña a los discípulos que solamente hay un Dios. No se puede adorar al dinero. En su momento esa palabra dinero, tanto el griego como el latín, dice mammona, que es un dios fenicio. Así titulan el dinero, no solamente el dinero como dinero, sino como ese dios pagano ante el cual mucha gente lo adora. Es un auténtico ídolo. Por eso se coloca frente a Dios. Está el Señor y frente al Señor encontramos a Mammona, que es como el Dios del bienestar o del lucro. Bien, cuando uno recorre esta parte, vamos entonces, cuando entramos a la Biblia Clerus, yo quizás me voy a salir un momentito para que nosotros veamos esta herramienta tan necesaria para ustedes los agentes de pastoral laico y veamos cuál es la fuente que vamos a encontrar, porque me decían un poco que necesitaban como tutoriales para saber usar la Biblia Clerus. Aquí les coloco en esta parte, quisiera que se fijaran en la parte de allá. Nosotros, fíjense, ojalá que podamos ver el cursor, nosotros encontramos en esta parte, dice Catena Áurea. En Catena Áurea, nosotros vamos a encontrar a los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente. Aquí abajo aparecen ya estos santos padres. Si yo clico acá, por ejemplo, me aparecen diferentes santos padres. Por ejemplo, Beda, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, Teofilacto, etc. Ellos van comentando los pasajes del Evangelio que nosotros tenemos. Ellos hacen una reflexión de cada versículo. Esta parte es importante para que nosotros encontremos la patrística. Usted no necesita como comprar más textos. Ya la Biblia Clero le ofrece esta biblioteca que es muy valiosa.
la parte de patrística. Incluso cuando se dice, digamos, un pasillo de muchas homilías que nosotros escuchamos, normalmente los obispos dicen, es importante que los sacerdotes usen más la patrística. ¿A qué se refiere? A estas fuentes de la patrología de Oriente y de Occidente. Arriba nosotros encontramos el texto de San Lucas, capítulo 16, tanto en español, esta es la versión del Pueblo de Dios, la que está allá. Después aquí encontramos la Neo Vulgata en latín, que es la traducción que se revisó de San Jerónimo, y en esta parte está el texto original, esa es la parte griega. Aquí tenemos lo hermoso de esta aplicación, es que tenemos una Biblia prácticamente en 3 idiomas simultáneos. Eso normalmente ninguno de nosotros lo tiene, a menos que sea un sacerdote bastante culto y tenga sus materiales comparados bastante caros, por cierto, en su momento. Aquí tenemos una versión trilingüe. Si usted maneja otros idiomas, recuérdese que aquí arriba dice lenguas, y usted puede poner inglés, por ejemplo, francés o alemán si quiere, y la puede tener las versiones en paralelo. ¿Cuál es la clave? Siempre fijarse en la versión en griego. Ahí donde nosotros nos damos cuenta si una versión en español está bien traducida o no. En cualquier idioma, ¿cuál es el punto importante? Ir al original. El original en el Nuevo Testamento, recuérdese que es el griego. Y después, volviendo a aquella columna, nosotros a veces decimos, Padre, ¿dónde encontramos lo que han dicho los papas y el magisterio, las encíclicas, el Concilio Vaticano II, etcétera? Eso lo encontramos acá, donde dice esencialia. Ahí encontramos, por ejemplo, aquí vamos a usar la fuente del Papa Benedicto. Cuando nosotros revisamos ahí, parte de nuestro trabajo es ir revisando en esa columna de azul, ir clicando y revisando. Por ejemplo, solamente les doy aquí el ejemplo. Si yo clico y busco al Papa Benedicto, aquí clico en la bandera en español, me tira esta parte. ¿Qué encontramos del Papa Benedicto sobre este tema? Aparece en amarillo, aparece subrayado. En esa parte nosotros vamos a una homilía del Papa del 23 de septiembre del 2007. Ahí el Papa tocó este capítulo y toda la liturgia de la palabra del 25º domingo del ciclo C. Bien, con estas fuentes nosotros ya podemos volver a nuestro texto, lo que estamos explicando, y darnos cuenta que de ahí es donde nosotros hemos tomado estas fuentes. Que se den cuenta que eso es accesible para todos, no es solamente para un público selecto o para un público que tenga más recursos económicos. Esto la Iglesia lo pone al servicio de todos los fieles y de un modo especial para los laicos. Entremos entonces y fijémonos lo que dice San Ambrosio y Beda al respecto. Voy a sacar como las ideas claves de cada pasaje. San Ambrosio, comentando este tema, dice, cuando dice el Señor, no pueden servir a Dios y al dinero. Dice Beda en San Ambrosio dice así, el Señor es uno solo, porque solo hay un Dios en lo que se manifiesta que el Padre y el Hijo tienen el mismo poder. No hay otro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único Dios sobre toda la creación. No existe ningún otro Dios, llámese hombre, llámese criatura física, una cosa, por ejemplo, o llámese, por ejemplo, cualquier animal. Es lo que muchas veces la gente confunde. La gente idolatra las cosas creadas, les da un valor absoluto. Y este es el punto importante. Cuando nosotros absolutizamos lo que ha sido creado, nosotros caemos en la idolatría. Ese es el punto quizás clave cuando nosotros diferenciamos el culto de latría, que es de adoración, al culto de veneración. Es diferente. Nosotros distinguimos entre el Dios uno y trino, que es solamente un solo Dios, a Él se le debe adoración. En todos los demás es otra relación la nuestra. Por ejemplo, la Virgen y los santos son cultos de veneración, de respeto, como nosotros, por ejemplo, tenemos hacia nuestros padres. Bien, después Beda comenta sobre la relación del que sirve el dinero. Dice, oiga esto el avaro,
y vea que no puede servir a la vez a Jesucristo y a las riquezas. El que sirve a las riquezas, porque el que está esclavizado por ellas las guarda como su siervo, y el que sacude el yugo de esa esclavitud las distribuye como Señor. ¿Qué nos está diciendo acá Veda? Decir, si nosotros servimos al dinero, eso a nosotros nos vuelve sus esclavos, sus siervos. En cambio, cuando nosotros nos quitamos esa esclavitud de la avaricia, del afán de lucro, del afán posesivo, es entonces cuando nosotros nos sacudimos esa esclavitud que es tan fuerte. Aquel que, por ejemplo, ha entendido o sabe que no es fácil desprenderse de ese espíritu avaro, eso simplemente cuando nosotros somos libres nos damos cuenta que el dinero no puede ser jamás nuestro Dios. Entonces dice, cuando nosotros lo comprendemos, ¿qué hacemos con él? Lo compartimos, somos solidarios. Y dice así, Veda, el que sirve a la riqueza sirve también a aquel que es llamado en razón dueño de las cosas terrenas y el príncipe de este siglo. De alguna manera, estamos ante los dos grandes, diríamos, imperios. El Dios verdadero, que es Cristo con su reino, y por otra parte el imperio del mal, que nosotros sabemos que es el poder del padre de la mentira. Estamos hablando ante Satanás. Estos dos son los dos grandes principios que van a normar todo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16. Después el Papa Benedicto, él toca de un modo muy bonito este tema. Solamente me fijo en lo negrito. Dice, el Señor nos da una enseñanza seria y muy saludable. ¿Por qué? Porque estamos en una época demasiado materialista. Incluso nosotros palpamos una cultura, así se llama la teología del bienestar. Así se llama. Hay una teología que incluso dentro de la iglesia se ha metido en nosotros. Y hay sectas, movimientos que básicamente proponen lo siguiente: usted es muy bendito si tiene muchos bienes materiales. Esa parte, si se fija usted, para nosotros no es así. Eso es diferente, eso no es católico. Ciertamente, dice el Papa, es injusto. Dice, primero nos habla del administrador que ha malversado los fondos de su amo. Lo llama el amo y le dice, dame cuentas porque me he enterado que eres un mal administrador, estás despedido. Entonces dice al final el Evangelio, el Señor como que aplaude la astucia de ese mal administrador, porque él con lo que no es suyo intenta buscarse amigos para que cuando lo despidan tenga un lugar donde llegar. Ante eso dice el Papa, ciertamente es injusto, pero es astuto. ¿Dónde está el punto? No estamos hablando de la justicia, sino de la capacidad de saber cómo invertir de alguna manera para el futuro. El Evangelio nos lo presenta como ejemplo en la parte de la astucia previsora. En esa parte, si queremos nosotros, tantas veces nuestra gente no es previsora. Muchas veces nosotros vamos, lo que ganamos lo gastamos, y a veces ya estamos básicamente en deuda con lo que hemos prestado. ¿De qué se trata realmente en la fe? Nosotros debemos siempre prever, saber que nosotros necesitamos un fondo, debemos tener siempre un superávit. Eso es en la parte humana. Pero en la parte de fe, nosotros necesitamos algo más. Una cosa es invertir acá y vivir para acá. Otra cosa es invertir para la eternidad. Hoy Cristo nos está hablando de esa inversión para la eternidad. Luego el Papa continúa. Dice, inmediatamente después nos presenta una serie de dichos y advertencias. Después que nos comenta esta parábola del administrador infiel, el Señor va a decir, fiel, bienaventurado, feliz aquel que es un fiel administrador. El que es fiel en lo poco va a ser obviamente fiel en lo grande. Dice entonces el Papa, esa serie de dichos y advertencias sobre la relación que debemos tener con el dinero y con los bienes de esta tierra. Eso ya es importante. ¿De qué se trata? Nosotros constantemente pendemos, somos seres relacionales. Nuestra eternidad se fragua desde ya, dependiendo de la relación que tenemos con lo que Dios nos confía en esta tierra, sea poco, mediano o bastante.
Dice así, luego continúa el Santo Padre, que invitan a una opción que supone una decisión radical, una tensión interior constante. Siempre nosotros nos estamos jugando nuestra eternidad en las decisiones que tomamos. Continúa, la vida es siempre una opción entre honradez e injusticia, entre fidelidad e infidelidad, entre egoísmo y altruismo, entre bien y el mal. Eso es lo que subyace en esa frase del Señor. ¿Servimos al bien o servimos al mal? ¿Servimos a la justicia o somos injustos? ¿Somos honrados o somos realmente injustos? ¿Optamos por el bien o simplemente somos, diríamos, cómplices del mal? En definitiva, dice Jesús, hay que decidirse. Dinero es bien interesante, la traducción original, mamona, es de origen fenicio y evoca seguridad económica y éxito en los negocios. De ahí viene lo que te decía, la llamada teología de la prosperidad. Si te fijas, estamos hablando, se postula un Dios fenicio, pagano, que es el que a veces nosotros hemos escuchado en ciertos círculos de clase media alta. Dice luego, la riqueza se presenta como el ídolo al que se sacrifica todo con tal de lograr el éxito material. Una persona avara es capaz de vender lo más sagrado. Incluso no escucha frases como esta, ¿verdad? Muchas veces el avaro no le importa pasar, por ejemplo, sobre su propia madre. O sea, no respetamos a su propia mamá, a los seres queridos. Muchas veces nosotros nos lo llevamos de encuentro. Ese éxito económico se convierte en el verdadero Dios de una persona. Por eso decimos, este es un verdadero ídolo de nuestro tiempo. Paradójicamente, en la teología católica, yo nunca he escuchado que digan que es un ídolo. A veces se ataca a la iglesia de idólatra y estos verdaderos ídolos, que son los grandes ídolos del hombre a lo largo del tiempo, desde antes de Jesús, muchas veces nosotros nos lo callamos. ¿Por qué será que esta parte no se habla? Por ejemplo, como lo digital. Lo digital tiende a ser un ídolo de nuestro tiempo. El poder también son otros ídolos. Continúa el Papa en esta parte, dice, es necesaria una decisión fundamental para elegir entre Dios y Mamona. Es preciso elegir entre la lógica del lucro y la lógica del compartir y de la solidaridad. Este quizás es el punto sabio, de sabiduría, que necesitamos en el Evangelio de San Lucas, discernir, saber, bueno, ¿dónde estamos caminando nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la parte en que nos movemos, aunque seamos agentes de pastoral, aunque estemos involucrados en diferentes ministerios de la iglesia. Si nosotros somos personas que se mueven solo por el lucro o sinceramente somos gente solidaria, son las dos vertientes. Y dice después así, aumenta, cuando nosotros nos dejamos llevar por la lógica del lucro, aumenta la desproporción entre pobres y ricos, que es el drama del mundo actual. Es una brecha muy grande la que se ha abierto. El hombre de nuestro tiempo ha hecho una opción en su mayoría por la lógica del mal. Y luego dice así, eso se puede corregir la ruta y orientarla hacia un desarrollo equitativo para el bien común de todos. Esa es la conversión. Si nosotros vamos en el camino de lucro, Dios nos invita a ser solidarios. Bien, la decisión entre el egoísmo y el amor, entre la justicia y la injusticia, en definitiva, entre Dios y Satanás. Ese es el misterio. Continúa el Papa, es necesario saber hacer opciones fundamentales, estar dispuestos a renunciar radicales, si es preciso, hasta el martirio. En la primera diapositiva presentaba a San Juan Crisóstomo, un gran santo de Oriente, un padre de la iglesia, un obispo, que en su momento él sabe renunciar por la verdad al Evangelio, porque él toca ciertos momentos como predicador, es fiel a la verdad, y el poder de ese momento básicamente lo persigue y lo destierra. Él paga con su destierro, aparte bien inhóspita del Imperio Romano, básicamente su fidelidad a la verdad. Ahí hablamos de que a veces es necesario el martirio, claro que lo es. Y esto es importante cuando nosotros hacemos esas grandes opciones. Para amar como Jesús, que llegó incluso al sacrificio de sí mismo en la cruz. Ya nosotros, ya de este modo,
nosotros hemos entrado, vemos el panorama, nos damos cuenta lo grande de la enseñanza del Evangelio del domingo. Luego el Papa Benedicto aborda lo relativo a Amós y a la primera carta de Timoteo. Dice, por ejemplo, algunas ideas. Dice, por medio de las riquezas terrenas debemos conseguir las verdaderas y eternas. Este quizás es el gran drama del hombre actual. Poca gente ahorra, pero quizás lo más impresionante, poca gente ahorra para la eternidad, que es lo que realmente al final de nuestra vida realmente queda. La única manera de hacer que fructifiquen para la eternidad nuestras cualidades y capacidades personales, así como la riqueza que poseemos, es compartirlas con nuestros hermanos, siendo de este modo buenos administradores de lo que Dios nos encomienda. Ya esta experiencia, hay una frase del Papa León muy reciente y bonita, dice, lo único que florece es lo que se comparte, lo que se da. Estamos en la lógica de lo que el Papa Benedicto también nos recomienda. Después, dice el Papa, nosotros estamos en esa opción fundamental con una palabra fuerte que critica un estilo de vida típico de quienes se dejan absorber por una búsqueda egoísta de lucro de todas las maneras posibles y que se traduce en afán de ganancias, en desprecio de los pobres y en la explotación de su situación en beneficio propio. Esta ya es una paráfrasis del profeta Amós. Ya esa parte cuando la escuchamos es muy fuerte. Ya estamos, si quieres, ante una doctrina social de la iglesia, estamos ante un profeta que habla de la dimensión social de nuestras relaciones como seres ciudadanos de esta tierra y por supuesto como hijos de Dios. El cristiano debe rechazar con energía todo esto, abriendo el corazón por el contrario a sentimientos de auténtica generosidad. Cuando sentimos que somos demasiado acaparadores, incapaces de compartir, nos duele dar una ofrenda generosa, no digamos compartir nuestros talentos, ya esto para nosotros debemos entender que no es Dios. Ese es el espíritu inmundo el que prevalece en nuestro ser. En realidad, orar por los demás es un gran gesto de caridad. Eso ya tocamos en la carta de Timoteo. No solamente vamos a ser solidarios, vamos a orar, dice especialmente, nuestra oración tiene que ser por los que gobiernan, dice en su momento Timoteo. No debe faltar nunca nuestra oración, que es nuestra aportación espiritual a la edificación de una comunidad eclesial fiel a Cristo y a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Ahí entramos entonces, hemos engarzado el Evangelio, el profeta Amós y la carta de Timoteo, que ya es interesante para nosotros. Bien, cuando uno revisa la iglesia en su magisterio, en el catecismo, nosotros encontramos qué es lo que realmente, el daño que produce esa lógica del lucro. Dice así, en la parte subrayada, toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno no es lo que Dios quiere. Aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Cuando nosotros escuchamos no robar, ¿a qué nos referimos también? Dice que los bienes prestados u objetos perdidos que nosotros retenemos. Defraudar, por ejemplo, en el comercio. Cuando nosotros hacemos disponemos de las medidas del comercio, de precios, y los alteramos a nuestro favor. Los salarios injustos, elevar los precios especulando. Cuando nosotros vemos esto, eso no solo lo hace el gran empresario, lo hace también el que vende en pequeño, el mini empresario lo hace muchas veces. Luego continúa la iglesia, dice, la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes, con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. La corrupción también es obvio que tiene que ver en este tema. La apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa. Hay cosas, vehículos, cosas, dinero que son del Estado, no nos lo podemos apropiar. Trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, gastos excesivos, el despilfarro, un daño a las propiedades privadas o públicas. Eso es contrario a la ley moral y todo esto para nosotros exige reparación. Si nosotros somos honestos, si nos convertimos,
y nos hemos apropiado indebidamente de lo que no es nuestro. Entonces la iglesia, además de pedirnos la conversión, nos pide reparar. Solamente el perdón que repara realmente tiene validez, tanto en el 7º mandamiento como en su momento en el 8º mandamiento. Bien, con esto ya nosotros, usando la fuente de la Biblia Clerus, ya tenemos un guión, una fuente para nuestra predicación. Esto es importante para los predicadores de la palabra, laicos. Aquí le coloco un esquema. Lo lógico sería hacer un esquema así como este, y en base a eso, con los recursos que hemos visto, nosotros vamos a saber cómo reforzar la enseñanza. Voy a hacerte un pequeño así de ensayo de lo que sería una predicación. Ya después nosotros vamos a sentarnos acá y lo vamos a hacer como hemos hecho la práctica. Lo vamos a hacer en grupos y de un modo bonito, sabiendo quiénes salen, por ejemplo, en la radio, quienes actúan de un modo bonito en diferentes contextos de la parroquia, en comunidades, porque necesitamos dar un salto más bonito dentro de las técnicas que la iglesia nos va enseñando. Entonces voy a hacer un ensayo así pequeñito, si quieres, para TikTok. Entonces podría ser para TikTok o para un breve comentario grabado que se puede poner con un guión y después grabar la imagen y ponerla en las redes sociales. Comienza así, me fijo en la parte central de San Lucas. Dice, voy a decirlo en latín. Dice, non potestis Deo servire et mammoni, que se traduce, no podéis servir a Dios y al dinero. Esto es importante, eso es contradictorio. Bien, cuando San Lucas nos presenta esa tesis central, que tiene una correspondencia con el profeta Amós, cuando el Señor clama y dice que no va a olvidar la injusticia hecha al pobre, el discípulo de Jesús constantemente ha de optar por el servicio a Dios, sabiendo que nuestra carne nos pide lo contrario. ¿Qué pide la carne? Aprópiate. ¿Qué nos dice el Espíritu? Sirve, despréndete, comparte, sé solidario, sabiendo emplear los bienes materiales como medio para alcanzar los sobrenaturales. Cuando nosotros sabemos escuchar el Espíritu del Señor, nosotros estamos ya entroncando, viviendo aquí en esta tierra como hijos suyos. Y por lo más hermoso, ya estamos como invirtiendo en la eternidad. Lo que realmente cuenta, lo que cuenta para nosotros es eso, el compartir y la solidaridad. Cuando nosotros no somos capaces de eso, definitivamente vamos a la muerte eterna. Y esto es cuestión de libertad. A veces quizás le cuesta, sin duda que le cuesta más al que más posee. Por eso no es fácil. Cuando nosotros quizás la mayor parte de fieles posee menos, Dios es sabio hasta en eso, porque darle mucho poder, muchos bienes a alguien, Dios le pide mucho a él, mucha más solidaridad y mucho más compartir. Por contraste, el servicio al dinero o la lógica de lucro, que es ese Dios fenicio del que nos habla el Evangelio, al cual la gente de nuestro siglo le dobla las rodillas, se inclina ante él. Diríamos, incluso nosotros escuchamos frases en inglés que dicen, por ejemplo, todo hombre tiene un precio. ¿Quiénes entran en ese mundo? Aquellos que se inclinan y adoran al Dios dinero. Dice la seguridad económica y el éxito en los negocios. Al ídolo al que se sacrifica con tal de ganar éxito material. ¿Cuánta gente realmente se vende? Se vende a cambio de un precio. ¿Cuánta gente realmente hay que no se vende, que es invendible, que no se corrompe? Ese es el cristiano realmente de nuestro tiempo. Eso conduce a una verdadera esclavitud y a cometer demasiadas injusticias. De hecho, el mundo nuestro, el drama actual es que vive en esa esclavitud del espíritu del mal que ha llevado a tantas cosas injustas en el mundo actual. Cuando hay una clase, diríamos, hay demasiada gente que vive de modo indigno, el fruto es las decisiones que se han tomado de un modo simplemente egoísta, que hacen cada vez mayor la brecha entre los que acaparan todo, que es un pequeño grupo, y muchos que viven indignamente. Esa es la realidad en gran parte de América Latina, incluso después de la década de los 80 hasta ahora, hace 40 años y más, nosotros vemos que estamos todavía arrancando en ese misterio. Al ser solidarios, entonces, participamos del amor predilecto del Señor por el pobre. Esto es interesante. De hecho, al profeta Amós se le conoce como el gran profeta de la justicia social.
Pero no solamente aparece en el profeta Amós, aparece también de un modo especial. Nosotros lo encontramos en el capítulo 16 de San Lucas. ¿A quién lo levanta? Dice el salmista, el Salmo 112. Dios levanta al pobre que ha sido marginado, despreciado. ¿Cuál es la lógica de Dios? A él lo va a sentar entre los príncipes y reyes de la tierra. ¿Qué está diciendo? En esta tierra nosotros podemos tomar opciones equivocadas, pero al final de la historia, el Dios que es justo y misericordioso, Él pondrá al hombre que ha sufrido males, lo pondrá al nivel de los grandes reyes de la tierra. Esto es interesante que nosotros lo escuchemos. Y finalmente nosotros vemos que la solidaridad también se manifiesta en la oración por todos. La iglesia invita a orar y dice así, de un modo especial para los que tienen grandes decisiones en la vida pública. ¿Por qué? Porque ahí depende todo el bienestar y la armonía del bien común. De un modo especial, cuando hacemos esa oración, la iglesia dice, nuestro corazón debe ser un corazón que ama, solidario, que vive armónicamente con todos, no guarda odio y por supuesto que establece relaciones de comunión. Bien, este ha sido como un corto de lo que debía ser una predicación. ¿Cuál es la fuente que hemos usado? Si te fijas, hemos usado la fuente patrística, hemos hecho un análisis literario, una tradición, especialmente hemos visto a dos santos padres y después hemos utilizado dos fuentes magisteriales, tanto el Papa Benedicto como en su momento lo que el Catecismo dice, especialmente en lo relativo al séptimo mandamiento. Bien, de este mini corto ya tú puedes sacar una conclusión de cómo esperamos que sea tu predicación y no digamos nuestra humildad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente de